Hola, mi nombre es Santiago Vázquez, soy psicólogo y hoy quisiera hablarle un poco sobre lo que son los consumos problemáticos de sustancias. Como una primera aproximación, podemos decir que las sustancias psicoactivas han sido utilizadas por las personas desde la antigüedad y a lo largo de la historia, dentro de prácticas, ¿no es cierto?, de orden cultural y socialmente definidas. Quiere decir que en la antigüedad muchas veces se lo utilizaba con fines rituales o religiosos, pero que actualmente ha mostrado signos de haberse convertido en una problemática social. Esto empezó aproximadamente en el siglo XIX, a partir de 1800, con el desarrollo de los procesos industriales y de la gran comercialización a gran escala de todo tipo de mercancía. Ahí empieza, ¿no es cierto?, a ser un problema el consumo de sustancias. Un primer tips para tener en cuenta, el concepto de representaciones sociales. Eso quiere decir discursos que explican una realidad y le dan sentidos. Como la palabra lo indica, es una representación, presentación de nuevo de una realidad. En la actualidad, las drogas más consumidas son el alcohol y el tabaco, y son las que se tienen más acercamiento, más disponibilidad. Y hay que tener en cuenta que si hablamos de representaciones sociales, hay ciertas drogas que no son pensadas como drogas. Las drogas legales como el alcohol, el tabaco y los psicofármacos, por ser legales, no quiere decir que estén exentas de producir problemas en las personas, así como las ilegales. Estas representaciones, por ejemplo, también está en la droga como flagelo, como si fuera algo que el objeto droga tuviera vida propia. Y en realidad hay que problematizar, ahí sí, qué trayectoria tiene la persona con esa sustancia en determinada sociedad. Otra de las representaciones es como que los jóvenes son los únicos que son más cercanos a las drogas. Y esto hay que tratar de verlo como que compete a toda la sociedad, todas las edades, todas las clases sociales. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de consumo que de alguna manera incita a la búsqueda de satisfacción de deseos y objetos. Esta que muchas veces funciona como sinónimo de inclusión social. Si no se tiene tal objeto, no se es. Entonces no está la persona centrada en el ser, sino en el tener. Y eso atañe a todas las personas. Esta sociedad excluye, ¿no es cierto?, o rechaza quien no cumple con estos consumos. Se pueden ver desde los chicos más chiquitos hasta los más grandes. En las escuelas nos pueden decir los docentes qué es lo que ven cuando se comparan entre sí, si tienen el mejor calzado, si tienen determinados objetos electrónicos. Por lo tanto, hay que pensar a las sustancias psicoactivas como un emergente de la sociedad. Es algo que sobresale de la sociedad, pero que estigmatiza a quienes lo consumen, o sea, los marca, ¿no es cierto?, de una manera que hace daño a esa marca. Y hay que tener en cuenta que la sustancia por sí misma no genera violencia, aunque la puede vehiculizar. Muchas veces las causas son otras. Y muchas veces el consumo es una retracción hacia el individualismo y una ruptura de lazos sociales. Entonces hay que pensar que el uso de drogas corresponde a 3 subsistemas, para decirlo, ¿no es cierto? Las sustancias como elemento material, los procesos individuales por donde la persona va pasando con respecto a la sustancia y la organización social donde las personas habitan.
O sea que la sustancia no es solamente por las características farmacológicas, por cómo está constituida solamente el efecto, sino hay que ver las personas y en el contexto en el que están. Hay que también conocer la historia previa para entender cuándo se volvió problemático este consumo. Así que podemos pensar diferentes vínculos con las sustancias. Por lo menos podemos aislar a 3. El concepto de uso, que significa el consumo ocasional, aislado o experimental, sin presencia significativa. El abuso, donde hay un aumento de frecuencia y cantidad del consumo y que cumple con una función para que la persona pueda estar bien, mejorar el mejor estado de ánimo, perder la timidez, producir más. Hay una regularidad en tiempo y espacio. Y la adicción, cuando la vida de una persona gira exclusivamente en torno de la sustancia, ¿cierto? Cuando toda la vida de la persona está organizada alrededor de ese consumo, una relación de dependencia. Hay que tener distintos ejemplos, ya que el problema no es solamente las drogas ilegales. Si alguien toma ansiolíticos, que tienen que ser recetados por un médico, pero lo toma y aumenta la frecuencia y la cantidad de manera personal, no es un consumo problemático. El que toma alcohol y luego toma el volante, no es un consumo problemático. Esas cuestiones también hay que pensarlas. No hay un patrón único de consumo de sustancias. Por lo tanto, para poder pensar la complejidad del consumo de sustancias, hay que tener en cuenta varios factores de la persona, el entorno, con el objeto. No es solamente drogas ilegales, sino también las legales. Y también se puede hacer extensivo a distintas actividades que se pueden volver problemáticas, como el juego, la alimentación, la vestimenta o las compras en general, que también se pueden volver problemáticas porque están signadas, ¿no es cierto? Tienen una marca que es el exceso. Bueno, este es un primer acercamiento para poder entender y para poder pensar entre todos que los consumos nos atañen a todos en una sociedad de consumo y que tenemos que pensar en la prevención para mejorar la salud.